La reflexión del día de hoy tiene un nombre un poco extraño. Se llama Pedro y la zaranda. Nosotros los que tenemos más edad sabemos qué es una zaranda. Posiblemente los jóvenes no sepan, porque es un instrumento que se usaba en aquellos tiempos antiguos para cernir productos, trigo y otros productos, incluso arena, para sacar la más fina, y era una acción en que la zaranda se movía violentamente para que fuera cayendo la parte que se necesitaba seleccionar y quedaran en la parte superior a los granos más grandes, la zaranda. En el caso del encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos en Jerusalén, el día antes, digamos, de verse confrontado con los judíos que lo estaban acusando ante el Imperio Romano y que terminaron consiguiendo que lo crucificaran. Cada vez que pensamos en ese encuentro de Jesús con sus discípulos, generalmente pensamos en situaciones muy puntuales, como por ejemplo cuando Jesús les lava los pies a los discípulos. Cuando Pedro le dice, y no hemos hablado en este sentido de Pedro hasta ahora, posiblemente lo hagamos en la próxima charla. Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Y Jesús le dijo, si no te lavo los pies, tú no tendrás ninguna parte conmigo. Y Pedro le dijo entonces, oh Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino lávame todo el cuerpo. Jesús le dijo, no, tú no necesitas que te lave todo el cuerpo, porque tú ya estás lavado, pero sí los pies. Todo esto tiene una enseñanza que posiblemente la vamos a ver en una próxima reunión, próximo encuentro, próxima reflexión. Pero también pensamos en aquellas palabras de Jesús cuando dijo, uno de los que está aquí, el que moja el pan en el plato, él me va a traicionar. Y todos se preguntan, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y así, hay una serie de situaciones que se dan en esa reunión tan especial que tuvo Jesús con sus discípulos poco antes de enfrentarse a sus enemigos religiosos y políticos que, como dije hace un rato, terminaron por llevarlo a la crucifixión. Pero hay un incidente que es el que vamos a tocar en la reflexión de hoy día. Y ahí es donde entra la famosa zaranda. Jesús hace una declaración que no deja de tener su misterio. Jesús les dice a todos ellos, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearlos como a trigo. Y uno se pregunta, ¿había un diálogo entre Jesús y Satanás? Era corriente de que Jesús y Satanás se encontraran, porque no es la única vez en que Jesús y Dios se encuentran con Satanás. Recordamos el caso de Job, cuando Job es puesto a prueba porque Satanás se lo pidió a Dios, porque quería demostrarle a Dios de que Job solamente
tenía interés en ser fiel a Dios por lo que Dios le había dado. Entonces ahí se produce un diálogo entre Dios y Satanás. Después, en el Nuevo Testamento, nos encontramos con Jesús frente a Satanás en el monte de la tentación. Allí hay un diálogo y, claro, como todos sabemos y como la palabra lo dice, y aunque no lo dijese, sabríamos quién iba a salir vencedor en ese diálogo. Jesús derrotó a Satanás en ese intento que tenía el diablo de hacerlo caer a Jesús en la tentación que él le estaba ofreciendo. De manera que nos preguntamos cómo será o cómo sería o cómo habrá sido la relación entre Dios, Jesús y Satanás. Porque aquí lo vemos en este versículo del Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 11 al 14, que Jesús dice: Satanás los ha pedido, o me ha pedido a mí, por decirlo de otra manera, me ha pedido autorización para dejar a él, a Satanás, que los pruebe a ustedes, y los pruebe de tal manera como cuando se zarandea el trigo en esa famosa zaranda. Era un intento de Satanás de probar a todos los discípulos. Y este es el primer punto que nos interesa en esta noche. Los discípulos aparentemente no sufren pruebas tan duras durante su ministerio como discípulos y durante su ministerio como apóstoles. Sin embargo, si nosotros seguimos la trayectoria de cada uno de los apóstoles hasta el final de sus días, vamos a ver que de una o de otra manera Satanás llevó a la realidad ese interés que tenía de probar la fidelidad de los apóstoles a su maestro, el Señor Jesucristo. Esa es la primera observación. La segunda es la siguiente. Jesús les dijo a ellos, a todos ellos, Satanás los ha pedido para probarlos como al trigo. Pero luego él dice, refiriéndose a Pedro, pero yo he rogado por ti. Y esto nos llama la atención. Si Jesús tenía interés en la integridad de todos sus discípulos, ¿por qué se dirige en este caso solamente a Pedro? Y le dice, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Que tu fe no falte. Jesús conocía perfectamente a Pedro. Y tenía sus razones para dirigirse a Pedro en particular en esta ocasión. A todos Satanás los ha probado. Pero Pedro, yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Jesús había puesto sus ojos en Pedro como el líder del grupo. Y más allá de eso, Jesús sabía que iba a ser el ministerio tremendo de Pedro después de Pentecostés. Por eso Jesús pareciera que está más preocupado por la fidelidad de Pedro que por la fidelidad de Andrés o de Felipe o de Juan o de Jacobo. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esto nos parece una lección muy bonita, muy interesante. Jesús se dirige a las personas que le sirven
y que le siguen en forma individual. Y Jesús le dijo a Pedro, como seguramente le habrá dicho a cada uno de sus discípulos, y nos dice a nosotros hoy día también, yo estoy rogando por ti para que tu fe no falte. Qué promesa más hermosa de parte de nuestro Señor hacia nosotros. Ahora viene la tercera lección. Pedro, conmovido por lo que Jesús le dijo, le contesta diciéndole, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel por ti, sino ir a la muerte por ti. Hasta ese momento no se estaba hablando ni de cárcel ni de muerte, pero Pedro de alguna manera toma los hechos futuros y los trae al momento en que Jesús está frente a sus discípulos. Y Pedro, el intempestivo, el que primero hablaba y después pensaba, el hombre emocionable, el hombre que tenía sentimientos muy fuertes, un hombre que era como un niño en muchos aspectos, le dice a Jesús, Señor, no solamente estoy dispuesto a ir por ti a la cárcel, sino que también estoy dispuesto a ir a la muerte por ti. Jesús lo mira con una mirada de compasión, de amor, y le dice, Pedro, tú, antes que el gallo cante 3 veces, dirás que no me conoces. Así dice el Evangelio de Lucas. Dirás que no me conoces. Y fue una declaración tan contundente de parte de Jesús, pero dicha con tanto amor, que Pedro tiene que haber quedado pensando, ¿cómo podré yo, si estoy dispuesto a ir a la cárcel e incluso a morir por Jesús, decirle en algún momento a la gente que me rodeaba y que me estaba acusando que yo no lo conocía? Bueno, son incidentes en la relación de Jesús con Pedro. Y Pedro, como sabemos por la lectura de la palabra, Pedro negó a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara. Después de eso ya sabemos la historia. Jesús lo miró desde lejos, como diciéndole, Pedro, no te dije que tú ibas a decir que no me conoces, pero lo amó. Jesús lo amó. Y Pedro lloró amargamente al darse cuenta que una vez más le había fallado a Jesús. Pero Jesús, amándolo, no solamente lo perdonó, sino que siguió confiando en él, que había de ser el gran discípulo que habría de traer a miles de personas al conocimiento de la verdad. En este pasaje hay situaciones muy hermosas, muy hermosas. Y en esta noche pensemos en algunas de ellas que son quizás las más importantes. Seamos fieles al Señor. Él nos acompaña, Él ora por nosotros ante Dios el Padre, es nuestro abogado ante Dios el Padre cuando nosotros le fallamos, porque cada uno de nosotros, de una o de otra manera, le fallamos. Pero seamos fieles y seamos fieles hasta el final de nuestros días. Y como lo fue Pedro, como lo fueron los demás discípulos convertidos en apóstoles, y como lo han sido miles y miles y millones de siervos del Señor que han
a través de las edades, llevado el Evangelio adelante. Que Dios les bendiga y buenas noches.